En Oaxaca. Oaxaca. Vámonos hasta Oaxaca porque se reporta una protesta. Una tensa calma en el conflicto de los maestros y las autoridades en el sur de México. Los educadores volvieron a bloquear al menos 20 puntos en carreteras del estado de Oaxaca. Los maestros, entre comillas, disidentes. Los maestros de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca decidieron comenzar hoy un paro de labores. Oaxaca es una tierra de resistencias, de un pueblo que mantiene vivas sus tradiciones ante la intromisión de miradas y gobiernos ajenos, un estado que no se queda callado y que innumerables veces se ha organizado para que todo el país los escuche. ¿Y quién no los ha escuchado al menos una vez? Que si los campesinos de Oaxaca están tomando las armas para defenderse del narco, que si los trabajadores de la salud ya tomaron la caseta para exigir sus salarios, que si en la Guelaguetza hubo protestas por la situación en el estado. Quizás la que siempre más resuenan porque llegan hasta la capital son los profesores, especialmente los de la CENTE, que defienden una organización independiente al gobierno y enfocada en la justicia social de la labor docente. Su lucha empezó en los años 80 como una facción independiente del sindicato oficialista de profesores, que había permanecido alineada a los intereses gubernamentales, incluso en las peores crisis. Con los años, Oaxaca se volvió uno de los bastiones más importantes, quizá por la gran cantidad de población rural e indígena que vive en el estado y que se ha visto afectada por las reformas y políticas educativas que los excluyen. Los gobiernos del estado ya se habían acostumbrado a recurrir en muchos casos a la violencia para diluir las luchas sociales de campesinos, de indígenas, de profesores, esto por medio de la Policía Federal o por grupos paramilitares o por la Policía Estatal, que hacía el trabajo sucio, o simplemente con los medios de comunicación que tachaban a los trabajadores de Oaxaca como revoltosos y desquacerados. Pero hubo un día, hace 20 años, donde los profesores y el pueblo de Oaxaca tomaron al toro por los cuernos y organizaron la que hasta hoy es una de las revueltas más importantes de lo que va del siglo en México. Con más de 300 organizaciones, se integró a mediados de junio del 2006 la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, o también conocida como la APO. Declaraciones en torno a que cómo es posible, ¿no? Ya los maestros otra vez. Pues surge el 19 de junio, después a 8 días, más o menos el 14 de junio. Y la APO se puede decir que el parteaguas, ¿no?, de toda la historia de los movimientos sociales en Oaxaca. Yo creo que eso fue el impacto para la sociedad. O sea, cuando el pueblo de Oaxaca vio de qué manera habían agredido no solo al magisterio, sino a todo el estado, porque todo lo que es el centro, sin miramientos de ninguna clase, fue atacado. ¿Qué tal el salvajismo? Que yo creo que eso despertó la conciencia de mucha gente. Y ellos decían, ¿qué vamos a hacer? No es que estamos así nada más, hay que unirnos a la APO, hay que hacer algo. Los compañeros que estuvieron con él hizo que también estuvieran, y que en la práctica formó la Asamblea Popular. Y tenía que ser rescatada la voz del pueblo, que había sido no escuchada por mucho tiempo. Entonces era un momento, un espacio para que la voz del pueblo se expresara como se expresó, de total repudio al partido en el poder. La gente de las regiones y todos aquellos que tenían ya muchas demandas sociales sin respuesta durante muchos años, yo creo que encontraron en ese momento una puerta para decir, bueno, vamos a luchar juntos. Pues que creció de tal manera el movimiento que fue así increíble. Unos días bastaron para conformar un gran movimiento social. Y la gente del centro responde muy bien, que sale a las calles con comida, con cocas para el gas, con vinagre, con cobijas, o sea, sale a las calles a dar solidaridad a los maestros. Más en ese momento cuando los profesores se retiran, entonces empiezan a ser muchísimo más perseguidos la gente de la APO. Pero la APO no surgió de la nada. En la elección del gobernador Ulises Ruiz en 2004 ya se veían ciertos roces entre la sociedad y el gobierno. Desde el principio se les señaló de antidemocrático, pues había subido al poder gracias al apadrinamiento del Partido Revolucionario Institucional, que había desviado recursos públicos para su campaña. Durante los primeros 2 años de gobierno, el pueblo de Oaxaca no observó las mejoras que había prometido Ruiz.
el sector salud, los campesinos y estudiantes ya habían protestado contra el abandono de sus espacios por parte del gobierno, pues la corrupción y falta de interés empeoraban las ya de por sí frágiles infraestructuras de estos sectores. Para inicios del año 2006, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tenían bien claras cuáles eran sus demandas y organizaron, como cada año, un plantón para exigir mejoras salariales, mayor atención en la educación indígena, incremento de la inversión en la infraestructura escolar, así como una reforma al sistema de pensiones. Pero las cosas ya estaban calientes, pues el gobierno había demostrado que no estaba dispuesto a un diálogo abierto. El 22 de mayo se instaló el plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Durante poco más de 3 semanas, el gobierno ignoró a los profesores y la madrugada del 14 de junio, un grupo excesivamente grande de policías desalojó a los profesores que dormían en sus casas de campaña. La policía lanzó gases lacrimógenos y golpeó con macana en mano sin importar qué. Pronto llegaron los helicópteros y camiones, con más refuerzos. Por un momento el Zócalo parecía recuperado por el gobierno estatal, pero los profesores lograron reorganizarse en las colonias aledañas y con ayuda de la ciudadanía se lanzaron en una contraofensiva que duró varias horas y dejó decenas de heridos. La noticia corrió como pólvora por la ciudad y en los siguientes días diferentes colectivos apoyaron la toma del Zócalo. Este acuerpamiento dejó ver que la sociedad en general estaba cansada de la injusticia social, volviendo a los fuertes como colectivo. En los siguientes días se sumaron campesinos, estudiantes, artistas y medios de comunicación y población en general de todo el estado. Esta organización dio sus frutos, pues entre el 17 al 21 de junio, los manifestantes se fueron organizando en diferentes espacios públicos como parques, escuelas, colonias populares, etc., con el objetivo de hacer demandas comunes y que algo cambiara en el gobierno de Oaxaca. El 21 de junio se estableció formalmente la APO como órgano central de las demandas de los oaxaqueños. Lo más interesante fue que la organización era horizontal, tomaba las decisiones en conjunto, tal cual como se le exigía que el gobierno lo hiciera. La APO duró hasta diciembre del 2006, y aunque, spoiler alert, Ulises Ruiz no dejó su cargo, sí se vio un cambio en las organizaciones populares de Oaxaca, que vieron en la APO un movimiento orgánico que había destapado todo lo malo que existía en la sociedad mexicana, y lo mejor de todo es que el mundo había volteado a ver que la revolución era posible otra vez en México. Por hoy eso fue todo, pero no creas que vamos a dejarte hasta aquí, pues la APO tuvo muchos momentos inolvidables, como la vez que tomaron la televisión y la radio del estado, o cuando se enfrentaron a la policía en mero Día de Muertos. Cientos de historias ocurrieron en esos 6 meses, y desde el Archivo de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, te invitamos a regresar cada jueves al mediodía para descubrir lo que pasó con la APO. De igual manera nos gustaría invitarte a que asistieras al seminario de Historia Oral en la Facultad de Filosofía y Letras. Podrás encontrar más información en la descripción de este podcast o en nuestro Facebook Atofil. Yo soy Joaquín Palacios para el podcast de Atofil y nos vemos pronto. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la celada. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. Que de dónde son, que de dónde son, que son de la